Buenas noches, hoy un día lunes 18 de mayo del 2020 vamos a seguir grabando estos audios que permiten orientar a los jóvenes sobre los temas correspondientes a la materia del CEBETIS, de la WEMSTI, del plan de estudios de la WEMSTI, temas de filosofía. Eh, Hoy vamos a discutir un tema que si lo quisiéramos nombrar sería el quehacer de de la filosofía con respecto al análisis de la técnica. La lectura que estamos reflexionando se llama Hay que trasplantar el cerebro de vuestro profesor de filo en el cráneo de su colega de gimnasia. Bien, vamos a jugar un poco con, con la idea. Siempre se ha tenido esa absurda idea de que el filósofo no hace deporte o que es un sujeto obeso, quizás está enfermo de algo degenerativo, o, o que toma vino, o que fuma un puro, o que se droga. Y que el profesor de gimnasia o el de física en nuestro país, pues es aquel sujeto que va a la escuela en pants, en tenis, en playeras, que está marcado de sus músculos o tiene desarrollados sus músculos, pues nada tan más ajeno a eso que, que la misma filosofía y el mismo deporte. Lo explico por qué. En la República de Platón, en el libro 5, se habla de la necesidad del deporte en todos. Por ahí se establece el mismo deporte para la mujer, para los hombres, para los niños, para el soldado, para el profesor. El deporte, digamos que en este sentido, es propio al ser humano, lo mismo que también la filosofía es propia del ser humano. En las meditaciones metafísicas de René Descartes, en la cuarta meditación Mente sana en cuerpo sano, pues habla también de esto, ¿no? De esta relación entre el desarrollo físico y por supuesto el desarrollo del intelecto, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos el mismo pensamiento filosófico, pues podremos encontrar a filósofos como Karl Lowitz, que era un militar y era físicamente bastante constituido. Sí es cierto que ha habido filósofos un poco endebles en su salud, como Federico Nietzsche, em, Walter Benjamin, pero pues tenemos otros, ¿no? Como el mismo Platón, el mismo Sócrates. Aristóteles sí era un poco más aristocrático, pero sí, sí, o sea, se data cuando habla en sus tratados de física la noción que tiene del deporte. Los pitagóricos eran sujetos fuertes, ¿no? Tan es así que su dieta que ellos llevaban, pues era una dieta basada en semillas y entonces sí necesitaban, por supuesto, desarrollar mucho eh, cardio, pues para poder sobrevivir con ese tipo de alimentación. Bueno, excepto de la lenteja, no les gustaba mucho, pero bueno. Entonces, bueno, vemos que la realidad o cuando vamos a fondo a pensar las cosas no son tal cual las suponemos, ¿no? Y aquí en eso inicia el texto. O sea, por qué tendríamos que trasplantar el cerebro? O sea, tendríamos a un sujeto de gimnasia con un cerebro de físico, con un cerebro de filósofo, pero no concordaría, dice la lectura. O viceversa, no concuerdan. Y es aquí donde el texto se plantea el primer problema. La tecnología, la técnica, está haciendo cosas o desarrolla cosas que a veces no concuerdan. Y no estoy diciendo que vayan contra la naturaleza o que rompan el esquema natural. No, no, simplemente no concuerdan con la forma en que ya tenemos pensadas las cosas. Voy a poner ejemplos claros. Un varón que se ponga
implantes protuberantes, no se puso pechos, no se puso senos, no se puso senos, ¿eh? No, 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 no. Se puso prótesis protuberantes, es decir, que expandieron su pecho, que lo hicieron eh, emulando el pecho femenino, pero no es un seno, porque no tiene que ver con la naturaleza propia de para lo que son las mamas, amamantar. De ahí viene la noción estética y si se ven bonitas o esto, el otro, pero eso no estamos hablando ahorita. A ver, no estoy diciendo que esto esté mal o que esté bien, no, no estoy diciendo que naturalmente no concuerda, no estoy diciendo que vamos a condenar a aquel varón que se puso protuberancias en el pecho para emular un seno femenino, no va por allí. Estoy diciendo que no concuerda. La sociedad con el tiempo hará que eso concuerde. En la serie de Merlín, que se la recomiendo en Netflix, hay una cosa bastante interesante donde llega un profesor a dar clases transgénero, con zapatillas, con pechos, con peluca. Y bueno, pues España es cierto es que es otra sociedad, pero aquí en México esta situación no concordaría, escaparía a nuestra realidad. Entonces la filosofía aquí entra y empieza a explicar el por qué las cosas no concuerdan o por qué las cosas no son así o no pueden ser así. La filosofía hace un estudio de las creencias y le va a dar sentido, pero también va a dar una propuesta de cómo ir transformando a la sociedad para que la sociedad pueda asimilar desde otro paradigma o desde otro mundo epistemológico esto que está sucediendo. Y aquí vamos entrando al punto. La filosofía o lo que nos están planteando aquí estos muchachos del antimanual es todos esos avances tecnológicos, todos esos desarrollos tecnológicos, cibernéticos, moleculares, celulares, eh, vamos a estudiarlos, pero los vamos a estudiar ¿para qué? Para saber si hay que cambiar el código ético, el código moral, o hay que a través del principio de interdicción, señalar el caos o señalar el riesgo. Entonces, la filosofía entra aquí a hacer un estudio, un análisis, por ejemplo, de la clonación, un análisis de la generación de un ser vivo lejos del útero de una mujer en una probeta o por una inseminación artificial o, por ejemplo, que un padre pueda donar un esperma para su nuera y poder tener un nieto o que su hijo tenga un hijo, ¿no? Entonces la filosofía que entra a hacer ese estudio, a hacer ese análisis para ver cuáles son los elementos éticos que intervienen, que chocan, que se mezclan en esto que hoy en día ya es una realidad, ya no es una cuestión futurista, ya sucede. Ahorita con esta situación que está ocurriendo en Ucrania, hay un hospital donde muchas mujeres rentan del pueblo ucraniano, rentan su útero para que ahí se geste un embrión. La ONU estuvo hace unos días en este recinto, en este hospital gestacional, procurando que esos niños que habían nacido de una forma no común, no natural, que tengan todos los beneficios de un ser humano. Aquí vendría un católico, un religioso conservador y diría es que eso no es un humano porque no fue mediante la cópula natural del pene, una vagina, una penetración, una eyaculación, una fecundación natural. Pero la filosofía agarraría el discurso religioso, agarraría el avance científico tecnológico y lo explicaría el por qué se está ocurriendo. Porque a lo mejor hay personas que quieren ser padres y naturalmente no pueden ser padres por una malformación, por esterilidad, X, no lo sabemos.
Entonces la filosofía lo que hace es indagar en estas situaciones para presentar un discurso que justifique o que posibilite algo que no consideramos natural. Aquí en el cuadernillo que ustedes van a identificar como el anexo 3, hay unas cuestiones y que ahorita vamos a comentar. Son 5 cuestiones. La primera dice, ¿en qué consiste la frase humanos cochinos, cochinos humanos? Es decir, hoy en día se está buscando el trasplante de piel a través de la piel de un cochino. Pero el humano no va a ser un cochino. Se ocupará la piel de un cochino para hacer un injerto de piel. Eso me recuerda un capítulo de Doctor House, no recuerdo qué temporada. Y me dirán, es que eso es antinatural, ¿cómo es posible? Sí, pero por ejemplo, ¿han oído hablar del limón mandarina? Que es el injerto de una planta de semilla de limón en una planta de mandarina. O tomates fertilizados o tomates con químicos para que puedan sobrevivir ya sea un temporal de lluvia o una sequía. El ganado que nosotros consumimos, pues no estamos comiendo este bistec es de una vaca Jersey o este bistec es de una vaca suiza, ¿no? Este bistec que nos estamos comiendo a lo mejor es de la mezcla de un toro Bostauros con una cebú, con una vaca cebú, y que el ganadero la mezcló para que el fruto, el hijo, el becerro de esa mezcla, y que por cierto, estas mezclas no se hacen de manera artificial. El Bostauros llegó con una Jersey. No se podría porque el toro Bostauros es gigantesco y una vaca Jersey es diminuta, no es tan grande. Entonces la monta, la cópula se dificulta. Entonces se le extrae el esperma al toro y se fecunda en la vulva de la vaca y el fruto es un híbrido, es una tercera raza. Y esa tercera raza se puede adaptar al calor, o puede ser lechera, o puede ser de carne. Es decir, en los animales se da. ¿Sí? Lo de las plantas que yo mencionaba, lo de los frutos, las verduras. Entonces, la ética hace 60 años, cuando se empezaron a dar estas mezclas con los animales de la misma especie pero de diferente raza, o de las plantas de diferente ramo, para generar una nueva con mayor fruto, con mayor dulce, con mayor complemento alimenticio, pues bueno, también se hacía este debate que te llegó a las esferas ecológicas. Si estaba el hombre transgrediendo la naturaleza. Y pues sí, el hombre está transgrediendo la naturaleza para sobrevivir, para subsistir, para establecerse en el mundo. Pero ahora también la medicina entra, la ciencia médica entra y empieza a ver otras posibilidades. Y para nadie es desconocido que una vacuna es un virus introyectado en el ser humano, pero que el virus ya está inutilizable, que el virus ya ha sido anulado y que se empiezan los experimentos primero en ratas, después en algunos humanos que se rentan para este asunto de probar los medicamentos o las vacunas. Entonces esta frase de cochinos humanos, humanos cochinos, tiene que ver con hasta dónde el hombre, al utilizar el animal, aquí ponen al cochino, pero puede ser cualquier otro animal, no es también ese animal. Explico. Las religiones se han dicho que el hombre es hijo de Dios y no voy a decir que no. ¿Por qué no? Sí, vamos a ver. El primer elemento originador fue una fuerza que no podemos dimensionar y le vamos a poner el nombre de Dios, de acuerdo. Dios nos creó.
pero también creó a los animales. Y si nosotros analizamos, porque aquí el problema viene cuando nos asentamos en la religión y no aceptamos ninguna otra interpretación, se genera un problema dogmático y se genera un problema de valores éticos y que no los podemos resolver, porque es lo que nos plantea la lectura. Se establecen problemas metafísicos en cosas que no son metafísicas. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos al reino animal, diría Aristóteles, pero un animal racional, un animal que piensa. Pues digamos que con muchos animales compartimos eslabones genéticos o compartimos cadena alimenticia o compartimos esquemas evolutivos. El caballo y el perro en función ha evolucionado al igual que el hombre, se ha domesticado al igual que el hombre. Eslabones evolutivos, bueno, los primates. Esquemas genéticos semejantes, la rata y nosotros. Por eso es las ratas de laboratorio. Fíjense bien cómo la filosofía no solo se quedó acá en el ser, en la nada, en Dios, en la existencia y en la inexistencia. No. La filosofía aquí, estos muchachos del antimanual nos están planteando la filosofía a la ciencia, a la técnica. Sigo avanzando, porque si no este audio se va a hacer larguísimo y tengo mucho que decir. Y obviamente tengo que mencionar a Víctor Frankenstein. Pero vamos para allá. Hay una cuestión que es interesante que debemos tomar en cuenta. ¿Cuándo surgen los problemas éticos? ¿Y qué nos plantea el texto? Los problemas éticos surgen cuando el hombre inicia una cuestión a sus valores. En los años 90, la clonación de la oveja Dolly generó un gran debate. Cuando se hablaba de la clonación de los seres humanos, recuerdo que amigos sacerdotes me decían, bueno, pero es que esos seres humanos creados por probeta, creados en un laboratorio, implantados en el seno de una mujer, ¿van a ser bautizados? ¿No fueron fecundados naturalmente? Y un científico respondía en su momento, no hubo una penetración, pero sí hubo elementos naturales. Hubo erección, hubo eyaculación, hubo ovulación, hubo fecundación, hubo desarrollo de cigoto, de monocigoto, de embrión, de feto. En lo único que no es natural es en la vía, que no fue la vía sexual. O que no fue la vía del coito, mejor dicho. Fue una vía sexual, sí, no fue la vía del coito. Entonces es ahí cuando inician los problemas éticos, cuando se inicia una cuestión a los valores. Pero ustedes tendrán que revisar la lecturita. Otro cuestionamiento aquí, bueno, más que cuestionamiento, hay que explicar términos. La técnica es arte, es artificio, pero es un arte o algo artificial creado por el hombre. La técnica no está siendo creada por extraterrestres. La técnica no está alejada de la filosofía, sino que es un mero complemento. ¿A qué me refiero que es un mero complemento? Los técnicos, los científicos acuden a la filosofía, porque también los técnicos y los científicos son sujetos que están inscritos en un marco ético y moral, en un marco filosófico. Y aquí entro con Víctor Frankenstein. La novela de Víctor Frankenstein, el Prometeo moderno, Mary Schiller, esa obra es genial. No solo por todas las películas que se han hecho, sí, no sé cuántas, pero las películas que se han hecho con respecto a eso. Pero el tema ético que se da del capítulo 1 al capítulo 8, en donde Víctor va a estudiar, en donde se encuentra con dos líneas de profesores, los biologistas positivistas, que la ciencia está por encima de todo y que no debe hacerle caso a ninguna ciencia especulativa. Ciencia especulativa es la filosofía, la historia, la religión, la teología. Pero hay otro camino.
El camino de Abelardo, el camino de Paracelso, que son las obras que está leyendo Víctor antes de irse a la universidad a Inglaterra, que son esas obras que forman a Víctor y que son esas obras que se van a desarrollar a lo largo de todo el libro. Cuando él crea a la criatura, que se va a llamar Adán, cuando dialoga con la criatura, cuando establece un debate en los Alpes suizos con Adán, la criatura creada por él, cuando se debate el tema de la vida. Mary Schiller ahí lo que nos está planteando en esta novela es ese debate que el científico tiene ante lo creado. Normalmente el punto de vista naturalista o vamos a llamarlo religioso, ve al científico, ve al técnico como un diablo, como algo diabólico, es decir, algo que separa, algo que rompe. Pero no, también ellos tienen ahí ese compromiso, esa revisión, ¿sí? Es decir, ese quehacer. Ellos parten de un escenario, ellos también están inscritos allí en ese fenómeno social, filosófico y religioso. Y es aquí donde el antimanual nos presenta dos conceptos, el concepto de riesgo y el concepto de interdicción. El concepto de riesgo, y aquí yo voy a remontar a Urdis Beck, en un libro que se llama La sociedad del riesgo, otro libro que se llama La guerra contra el terrorismo y los nuevos enemigos del terrorismo, pero es un sujeto que trabaja mucho la palabra del riesgo. Aquí hay algo bien interesante. En pleno desarrollo científico y tecnológico, donde la medicina está evolucionando, donde la cibernética está creando nanotecnología, en donde la informática y la programación se han unido con la medicina para crear pequeños robots, pequeños dedos, pequeñas manos, prótesis cerebrales, prótesis coronarias, etc. La sociedad debe saber el riesgo. La sociedad debe tener conocimiento de las dificultades que se pueden presentar en la humanidad. Eso es lo que dice Urdis Beck. Urdis Beck se va por el rollo de los años 80, que es el desarrollo de las termonucleares, recordando a Chernobyl, pero la palabra queda, el marco teórico de la palabra riesgo queda para muchas cosas, para la misma biología, para los nuevos temas de la biología, como es, por ejemplo, la vida artificial. Y aquí hay una serie que les recomiendo leer, Black Mirror, ver Black Mirror, en donde se presentan distintos temas y cuáles serían sus consecuencias. Esto sería el riesgo. Y el principio de interdicción, ¿en qué consiste según estos muchachos del manual? Consiste en que la filosofía, cuando considere que atente contra la evolución o que atente contra el humano, la filosofía debe de intervenir como opositora, como negacionista. Abro un paréntesis. Coronavirus, según mi lectura, no fue inventado en un laboratorio. Que no se nos olvide que las bacterias son seres vivos. Los virus forman parte de ese reino. Evolucionan, mutan, crecen, se expanden. COVID-19, coronavirus 19, es una evolución de un organismo vivo que hasta hace algún tiempo solo se encontraba en los animales, en algunos animales. Pero ese virus mutó y llegó a los hombres. A ver, que si alguien lo pudo haber detonado o catapultado a los seres humanos, es probable, pero no es una bomba bacteriológica, ¿no?
No, no, no. Hay mucha ignorancia en la gente, le generan confusiones y estas confusiones generan esto que dice la filosofía o que dicen estos muchachos del antimanual. Aquí la filosofía tiene que intervenir para explicar y es lo que estoy haciendo en este momento con respecto a este tema. Estoy interviniendo. No es una creación de laboratorio, no es que quieran acabar con la humanidad. Los virus mutan. Nadie se enferma de la misma gripa. Son virus que evolucionan. Oye, pero si es un virus, ¿por qué no se ataca con los mismos retrovirales? Porque este virus no estaba conocido en la cadena evolutiva. La filosofía aquí viene a explicar. Hay una filosofía de la ciencia, que por ejemplo el TEC de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, tiene una carrera en eso. La Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Católica de Chile, las que vienen a la mente. Tienen disciplinas, tienen una carrera específica que se llama Filosofía de la Ciencia y tratan estos temas. Y es ahí, bueno, donde los jóvenes, los muchachos, yo les llamo así metafóricamente a los muchachos del antimanual, hacia esas teorías van, hacia ese pensamiento, donde la filosofía puede intervenir para explicar. Vamos a la última. Aquí hay que explicar una frase. Les voy a leer la frase. Me prevengo de los riesgos porque sé que suceden. Normalmente nosotros nos informamos en demasía y nos informamos tanto que ya no sabemos qué tanto es cierto o qué tanto es verdad, qué tanto sí puede suceder, qué tanto es ficción, qué tanto es realidad. Yo lo confieso, yo empecé a oír hablar del coronavirus en diciembre del año pasado. Y bueno, el SAR era una evolución, el SAR, gripe SAR era una evolución y que hace algunos años hubo una epidemia en África, en Túnez, en Angola, mató a mucha gente. Pues es eso y que evolucionó al coronavirus. Pero se llegó a pensar, no, pues se detiene, es una gripe más, es semejante a la influenza, etcétera. Pero nunca en lo particular me metí a revistas especializadas de ciencia y tecnología con respecto al tema. Una, porque no sé hablar los idiomas en los que se escriben esas revistas y porque de acá que se traducen, pues a lo mejor ya el virus desapareció. Pero hoy en día, en plena pandemia, pues bueno, pues las traducciones se están haciendo más rápido y se han abierto muchos canales y mucha divulgación científica que les recomiendo ver. Igual les mandaré una liga en la plataforma para los que quieran ahondar en el tema. Se nos habla de qué es el virus, cómo se conforma y por qué está siendo difícil encontrar la solución. Entonces, el usar tapabocas, la mascarilla, la distancia, son barreras que imposibilitan el acercamiento del virus y que es un verdadero combate al virus. Pero hasta el momento en que sepamos bien cuáles son los riesgos que corremos con respecto a esta situación, podremos cuidarnos bien. Regresando a esta frase, nos cuidamos del riesgo porque sabemos qué sucede. Después de esto que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, vamos a cuidarnos de los riesgos. Creo que después de esto vamos a superar esta crisis. Vendrá una situación bastante fuerte que tendremos que trabajar filosóficamente, pero después de esto tendremos que cuidarnos más. Tenemos que transformar nuestra forma de relacionarnos con la especie. Sobre todo, tendremos que reconstruir el concepto de cuidado. Tendremos que reconstruir nuestra noción de resguardo. Porque esto nos tomó por sorpresa, así como están titulados los videos que les mando, las ligas de YouTube. Pero después de esto ya no habrá sorpresa. Ya sabremos de la posibilidad del riesgo.
Bueno, muchachos, pues les recuerdo, esto pertenece al anexo 3. Las siguientes lecturas ya son propiamente para áreas específicas. La de qué parte de vuestra razón se pierde en una noche pasada de alcohol, esa será para clínicos. Es el asalariado moderno, es el asalariado de hoy en día, el esclavo moderno, para recursos humanos. Y hay otra que sería la de puedes prescindir de tu aparato móvil, será para soporte y mantenimiento, electricidad y programación. Entonces, bueno, nos escuchamos, bueno, me escucharán en algún otro momento. Fuerte abrazo, pásenla bien, cuídense mucho.